Historia nocturna. Una vez estuve de vigilante en un colegio de un pueblo al que había llegado buscando trabajo. Yo nunca había ejercido tal oficio, pero ante la urgencia de empleo me metí en el cuento. Pero nada más duré una noche, por lo que me pasó esa vez. Resulta que yo llegué como a las 5 de la tarde para recibir el puesto y que me explicaran los detalles y las cosas que había que tener presente. Nada extraño al parecer, simplemente estar pendiente del patio, de la puerta de la calle y de un callejón que estaba a un costado por donde se accedía desde una reja vieja y cuyas paredes eran fáciles de saltar. Debo explicar cómo era el asunto porque es importante para la historia. Supón que entras por la puerta principal del colegio. A mano derecha había una pared que subía hasta el segundo piso. Enfrente se veían los 4 primeros salones de adelante y a la izquierda había un pasillo angosto de más o menos 5 metros de largo que terminaba en una reja oxidada. Cruzando esa reja se llegaba a un callejón de tierra paralelo al colegio, en donde había un registro de agua y un altar vacío al fondo, que siempre había estado ahí, porque según me contaron, esa fue la primera piedra de esa construcción, pues anteriormente eso había sido una especie de convento. A primera vista no sentí nada extraño en el lugar, como hay sitios a los que uno llega y la energía es evidente, pero al contrario, era fresco y bastante tranquilo, además de bien iluminado. La noche arrancó bien. Me dieron un mazo de llaves, una linterna, un radio de baterías y un bolillo. Ese colegio en realidad no era tan grande. Tenía apenas 12 salones entre el primer y el segundo piso. Estaba la oficina del rector, la salita de profesores, el patio de descanso y un frente amplio con un jardín lleno de trinitarias. El vigilante, o sea yo, descansaba en una mecedora que se ponía en todo el pasillo de la entrada. Desde ahí se veía el fondo del colegio y se escuchaba todo el que pasaba por la calle. Ahí me acomodé, prendí el radio y puse mi termo de café al lado, sobre una mesa de pupitre que vi abandonada enfrente de un salón. Escuchaba los comentarios de un partido del Junior. No recuerdo contra quién habían jugado, pero había una polémica por un jugador que se había ido a los puños con un juez por una serie de sanciones injustas que había pitado a favor del otro equipo. Y los comentaristas, cayacos obviamente, estaban despachados en contra de la actitud del jugador costeño, sin mencionar de ningún modo que las acciones del juez habían sido del todo parcializadas. Estaban en lo mejor de la discusión cuando escuché que tocaron la puerta de la calle. Eran como las 11 de la noche. Quizá algún vecino pidiendo un favor fue lo que pensé. Así que salí despreocupado, con el radio en la mano y el paso tranquilo. Pero cuando me asomé a la calle, no había nadie. ¿Será algún pelado molestando la vida? En ese pueblo los pelados tenían fama de irrespetuosos. Eso como que era alguna moda que habían agarrado en ese tiempo, de andar tocando las puertas y salir corriendo. No había ni bien incorporado nuevamente en el mecedor cuando volvieron a golpear la puerta, esta vez con desespero. Fueron unos 5 golpes, uno tras otro. En ese momento sí me alarmé, pues sonaba como si hubiese pasado algo. Así que salí corriendo, pero cuando llegué, otra vez estaba la calle sola. Entonces dejé la puerta abierta, nada más con la reja de la calle cerrada para ver quién era el que llegaba a molestar. Ahí me quedé como por 5 minutos mirando, y nada. Al cabo de ese rato me di media vuelta para sentarme nuevamente, pero al dar 3 pasos, tocaron la reja. Tan duro que sentí como los anclajes se estremecieron dentro de la pared en lo que estaban incrustados. Yo giré la cabeza sorprendido y con la intención de reclamarle al que fuese, pero cuando puse los ojos nuevamente en dirección de la puerta, me encontré con una anciana mirándome sin parpadear. Estaba sentada al otro lado del jardín, casi que en el andén. Era extraño porque ahí en esa parte todo estaba oscuro, pero la anciana se veía completamente, desde sus piernas deformes y raquíticas hasta el cabello blanco que le caía por la parte de adelante de sus hombros. Me dio tristeza verla en su condición, una señora de esa edad con ese problema en las piernas. No era para que estuviera en la calle. Era pequeña, casi del tamaño de una niña de 12 años, además menudita,
como le dice uno a las personas delgadas. Tenía ambas manos apoyadas en el suelo y la cabeza inclinada hacia adelante. Mirándome con una cara de angustia, se veía cansada. Se notaba que para andar de un lado a otro tenía que prácticamente arrastrarse, porque las piernas no le servían. Se le veían atrofiadas. Uno de sus pies incluso estaba incompleto. Nada más se le veía ese pedacito de extremidad enroscado, como si fuese un caracol. Qué pesar, pensé. A la orden, mi señora, le pregunté gentilmente. A lo que ella contestó con una voz pausada y ronca que quería un poquito de agua. Deme un rato y le traigo porque nada más tengo la de mi termo. Fue lo que le dije mientras caminaba hacia mi puesto, pero cuando estaba sirviendo el agua, algo, no sé, como un susurro, me causó un escalofrío tremendo en la cabeza. Y miré de nuevo hacia la calle. La señora seguía ahí, pero estaba prendiendo una vela. Doña, ahí no puede prender esa vela porque me regañan a mí. Tome el agua, le dije mientras extendía el vaso a través de la reja. Pero ella solo me miró. Me dijo que no podía levantarse y prendió otra vela. Doña, apague eso que va a quemar algo, le volví a advertir, pero no me ponía cuidado. Al contrario, sacó otra vela, la prendió y la puso en el suelo. Cuando hizo esto, me decidí a salir, pero apenas abrí la reja, la mujer se puso de pie y se fue corriendo. Se veía hasta más alta de lo que parecía. Fue como si mágicamente sus piernas se hubiesen compuesto. Cuando llegué hasta la calle para alcanzarla, nada más se veía a lo lejos, al fondo de la vía, en donde iba a toda velocidad. Claramente regresé asustado con el corazón que se me quería salir. Apagué las velas, que las dejo ahí enfrente, las tiré en la calle, volví a cerrar la puerta y me senté en la silla, decidido a no levantarme más, aunque tumbaran esa puerta a golpes. La cosa fue como a las 2 de la mañana, que empezó otra vez la tocadera de la reja. Yo no me asomé. Hice mis rondas por el patio, por el segundo piso y me volví a sentar. Y ahí seguía la cosa. Cada cierto tiempo golpeaban la reja y la puerta con fuerza. Por ahí como a las 4 empezó una susurradera. Como si me llamaran desde las paredes. Ya yo no sabía ni qué oración hacer. Estaba asustado. Era como si dijeran, oye, oye, oye. Así como cuando te hablan entre dientes, pero además la voz se escuchaba como con rabia. Ahí se hicieron las 6 de la mañana, cuando por fin aclaró por completo. A las 7 que llegó el rector, le entregué sus llaves y sus cosas, que yo no quería volver a trabajar ahí. Pero como a las 11 me fueron a buscar a la casa, que el rector estaba bravo conmigo por lo que yo había hecho. Que fuera a buscar lo que había dejado allá en el colegio. Yo más confundido salí a ver qué era y me encuentro con que en el altar que estaba en el callejón, el que yo había visto vacío, habían encontrado una figura de palo. Yo la vi, allí estaba. La figura representaba a una mujer anciana con cara demoníaca sentada sobre calaveras y enfrente de esta 3 velas gastadas como si hubiesen pasado toda la noche encendidas. Su rostro era idéntico al de la mujer que había ido a buscar agua esa noche. Nadie me creyó la historia, por más que les expliqué. Además, el altar estaba intacto. La única forma de poner una figura de ese tamaño ahí dentro era retirando la rejilla que lo cubría, la cual estaba incrustada en la estructura de yeso. De hecho, cuando la sacaron, tuvieron que romper una parte. Me la entregaron en una bolsa negra, diciéndome que eso era mío, que me fuera con mis porquerías a otra parte. Días después de ese escándalo, un viejo de ahí del pueblo me contó una historia de que en ese colegio mucho tiempo atrás hubo un profesor que le rendía culto a un espíritu, cuya representación ponía sobre el escritorio mientras daba clases. Los padres se alarmaron porque casualmente varios niños de ese salón empezaron a tener pesadillas y a gritar mientras dormían. Al profesor lo echaron, pero el colegio tuvo que ser cerrado por un buen tiempo porque no daban para sacar a una entidad que se aparecía en el colegio. Y según el viejo, que en ese entonces era un estudiante, el espíritu que se les aparecía era tal cual como yo lo había visto. Una mujer anciana que veían de repente en los pasillos prendiendo unas velas. Lo más raro era que todas las figuras religiosas que habían en el colegio fueron apareciendo decapitadas una a una. Que la última fue la del altar, una virgen que simplemente desapareció
y nunca más la volvieron a poner. Yo me tuve que ir de ese pueblo como al mes, porque a mí me estaban echando la culpa de que yo era brujo, porque yo había metido una peste en ese colegio. Llegaron hasta amenazarme. Ni más puse un pie por allá.